Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio de Café Experto. Soy Gabriel García Morel y es un gusto tenerlos en este espacio donde el conocimiento fluye al ritmo de una buena conversación y, por supuesto, de un buen café. El tema de hoy, el cuello de botella. ¿Qué está frenando tu pyme? Hoy tenemos el placer de contar con Jorge Mosca, ingeniero metalúrgico con amplia experiencia en la gestión de empresas en los sectores metalmecánico, siderúrgico, farmacéutico y textil. Actualmente gerente general de Llobel. Jorge, bienvenido al Café Experto. Gracias, Gabriel. Encantado de estar acá y poder compartir con las personas que nos escuchan lo que podemos aportar, digamos que para que ellos de alguna manera gocen de la experiencia que nosotros hemos tenido a lo largo de un montón de años. Todas las pymes tienen, bueno, hablo de pymes principalmente, pero en realidad todas las empresas o las personas en sí siempre enfrentan problemas y tienen lo que llamamos cuello de botella. Correcto. Y en muchos casos no sabemos cómo afrontar esa situación y cómo llegar a una solución. Y lo que suele pasar es que dejamos ese problema al costado y lo vemos después, o no lo vemos nunca, o no le encontramos una solución buena y al final todo se complica en el camino, ¿no? En ese sentido, con tu experiencia y en base a las teorías de restricciones, ¿qué nos puedes recomendar o comentar? Ok, mira. En principio, teoría de restricciones es la teoría del sentido común. ¿Ok? Y lo que postula teoría de restricciones es que como cada organización tiene una meta, lo que hace que no puedas conseguir cantidades ilimitadas de esta meta son las restricciones. En el caso que tú estás planteando, una pyme tiene una meta. La meta de una pyme es conseguir dinero, hoy y en el futuro. ¿Por qué una pyme o una empresa cualquiera o una institución con determinadas metas no puede conseguir muchas unidades de su meta? Porque tiene restricciones. Entonces, teoría de restricciones, la teoría del sentido común, dice, tu tarea es encontrar las restricciones y resolverlas. Y esto te lleva a un proceso de identificación de las restricciones, pero también un proceso de mejora continua. Porque una vez que resuelves una, vas a ver que surge otra, y si la resuelves, surge otra, y entonces entras en un proceso de mejora continua. Eso postula teoría de restricciones. Entonces, a tu pregunta, ¿qué se debe hacer? Se debe utilizar las técnicas de esta teoría para identificar las restricciones y una vez identificadas, ir resolviendo. Tenemos muchos problemas en el día a día. Esto nuestra gestión del día a día nos quita mucho tiempo y poco nos dedicamos a la mejora continua. ¿Correcto? ¿Ya? Obviamente, dependiendo de la responsabilidad, todo va cambiando, pero por lo general, una vez que nos absorbe el día a día, es un poco difícil salir a pensar en estas restricciones para poder mejorarlas. O sea, ¿qué sugieres o cómo sugieres trabajar o organizarse a aquel emprendedor o aquel gerente que tiene estos problemas con su equipo? ¿Cómo lo podemos ayudar? Lo que pasa es que la concepción de la mejora continua, tal cual se ve normalmente, es un concepto bien amplio. En teoría de reacciones, la gran ventaja es que focaliza. Y lo que pasa es que o tú te dedicas a resolver las restricciones, o las restricciones te dominan y te quebran. Entonces, acá no hay alternativa, no es que yo pueda dejar de ocuparme, salvo que tengas una decisión de no crecer con tu empresa, de resignarte a que haya un mercado importante por ahí y que no lo tomes. Entonces, bueno, esa es una decisión. Pero si tú quieres crecer, conseguir más unidades de metas, tienes que identificar qué te lo está impidiendo. La restricción, tienes que encontrarla. Y una vez que lo encuentras, como tú quieres seguir mejorando, quieres seguir creciendo, quieres seguir teniendo una empresa más sólida, más fuerte, van a surgir otras. Y vas a ocuparte focalizadamente de una a la vez, una, dos a la vez, que son las que usualmente las empresas tienen. Te doy un ejemplo. Vamos a suponer que tú eres una pequeña empresa, tienes una capacidad de producción de 10 unidades por día, o por mes, o por semana, o como quieras. Y tienes un mercado de 10,000. Estás atendiendo 10. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿por qué no puedo vender 10,000? Porque, por ejemplo, no tienes capacidad en tu planta. ¿Ok? Pero dentro de tu planta tienes, no sé, pues 5 elementos. El elemento 3 es el que tiene la menor producción. Vas a ocuparte de eso focalizadamente.
Y cuando resuelvas el problema del 3, de pronto ya no tienes 3 de capacidad, ahora, perdón, 10 de capacidad, tendrás 15. Entonces ya el elemento 3 ya no es la restricción. El elemento 1, que tiene capacidad 15, es la restricción. Te ocuparás de ese y te irás ocupando de cada uno de los elementos y esto te genera un proceso natural de mejora continua. Aquí me tocan dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿restricción es igual a problema? No necesariamente. O sea, restricción es un elemento que restringe alguna de las expectativas que tú tienes valga la redundancia, restringe, achica, es como Un embudo. un embudo, un cuello de botella. Uh-huh. Eso es una restricción. No necesariamente es un problema. Problemas hay problemas que evidentemente pueden llegar a ser restricciones y viceversa, pero no necesariamente son sinónimos. ¿Y qué dinámica podemos hacer con nuestros equipos para que puedan entender o visualizar estas restricciones? Porque estamos hablando también de lo general hacia lo específico. Correcto. Ir aterrizando, porque Correcto. entiendo que es así, ir hacia lo más bajo y comenzar por ahí. Pero, ¿qué podemos hacer con ellos en una dinámica para que puedan entender un poquito cómo visualizarlo? Teoría de restricciones tiene algunas reglas y tiene algunos conceptos básicos. Lo primero que haces, el elemento básico que tienes que tener es hacerte 3 preguntas. ¿Qué cambiar? ¿Hacia qué cambiar? ¿Y cómo generar ese cambio? ¿Ok? Entonces, se basa en 5 reglas que se utilizan para resolver el tema de las restricciones. Y la primera es identificar la restricción. Hay restricciones de todo tipo. Físicas, cuando tienes una máquina que no tiene capacidad. Financieras, cuando no tienes dinero para comprar insumos para producir más. De personal, cuando la gente no tiene el conocimiento. Entonces tú tienes que identificar cuál es esa restricción. Entonces tienes que identificarla. ¿Ok? Una vez que dices, la restricción es que no tengo suficiente capacidad en mi planta, tienes que decidir qué hacer. ¿Estás trabajando un turno? ¿Podrías trabajar 2? ¿Estás trabajando 2? ¿Podrías trabajar 3? ¿Tienes un operario haciendo ese trabajo? ¿Podrías poner 2? ¿Tienes necesidad de comprar una máquina adicional? No sé, decides qué hacer. El tercero y el más importante desde mi punto de vista es que subordinas todo el resto de decisiones de la organización a esa decisión. Si, por ejemplo, tienes que tú has decidido que vas a mover a una persona de una sección a otra, porque necesitas esa capacidad adicional en esa sección, el que pierde el personal no se puede oponer. Se subordina a la decisión. ¿Ok? Y entonces, una vez que se ha subordinado, viene el cuarto paso, que es que ya tienes que, ya hay un momento en que tú tienes que hacer un trabajo de elevar la restricción. Ya tienes que pensar en comprar máquinas, establecer nuevos procesos, automatizar, eleva la restricción. Y como en ese momento ya resolviste la restricción, regresas al paso 1. Identificas la nueva restricción. Decides qué hacer. Subordinas, elevas y regresas al paso 1. Proceso de mejora continua. Interesante. O sea, y perdóname, lo que pasa es que te estoy hablando de que esto es la teoría del sentido común. Esto que te estoy diciendo, no estamos inventando el agua tibia. Pero es una forma sistemática de pensar para atacar cómo es que voy haciendo crecer mi organización. Es sistemático. Sí, pero esto es un tema cultural que de alguna forma hay que incorporarlo, digamos, al equipo de trabajo con bien sea alguna capacitación, inducción, o alguna dinámica con la cual entiendan un poco que tienen que planificar según tiempo, donde puedan pensar un poquito en qué pasó la semana anterior. Estoy poniendo un ejemplo, no sé si es el ideal, pero a mí me funciona. ¿Qué pasó la semana anterior? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Por qué este proceso es tan largo? Se puede, bien sea automatizar, ahora con toda la inteligencia artificial se puede hacer varias cosas también, pero ¿qué puedo hacer para mejorarlo o reducirlo? Un proceso muy largo también genera un montón de problemas, ¿no? Entonces, comienzo a notar y obviamente me pongo tareas y trato de irlas avanzando en el camino, dedicándoles unas cuantas horas a la semana a ese desarrollo, pero eso lo hago yo. Hay muchas personas, como te digo, que se meten en el día a día y no pueden ver el más allá. Entonces acá tienes 2 problemas que analizar. En las pymes,
Las pymes, estamos hablando de empresas chiquitas, Chiquititas. con muy poca cantidad de personas Correcto. y con un flujo de caja muy apretado, ¿Correcto? que no pueden contratar consultores y que seguramente no pueden contratar a una persona muy senior que tenga esa expertise de hacer pensar a todos. Entonces aquí, hablando también en otros episodios, uno que ha pasado por ser pyme, que todavía lo soy en realidad, pero siempre piensa en eso, ¿no? No tengo para, no, eso es muy costoso. Pero si te sientas con las personas adecuadas, y lo hemos hablado con abogados o con directores, y les explicas tu problema, en muchos casos hay hoy una gran cantidad de personas dispuestas, no necesariamente porque están dispuestas a hacerlo, sino porque a veces ya tienen una cierta edad donde deciden ser pues directores independientes. Ujú. Y te pueden ayudar no a un costo fijo, sino de repente apostando a un costo variable. Correcto. Lo hablamos con un abogado en el primer episodio, si no me equivoco, donde yo le decía, o sea, si hubiese sabido que me podía sentar contigo, te hablo de hace muchos años, ¿no? Ujú. Y plantearte, oye, apóyame en lo legal y cuando yo vaya creciendo vamos compensando, Correcto. ¿no? Y él me dijo, sí, claro, yo hubiese aceptado, ¿no? Entonces, en este caso es igual, ¿no? Con personas que tengan cierto expertise, te puedes sentar, puedes conversar y te pueden ayudar a crecer y obviamente ese margen, digamos, que uno puede crecer, como tú lo has dicho, oye, vamos a jugar el juego juntos, nos ponemos la camiseta, yo te ayudo a avanzar así, tú pones de tu parte, pero hay un porcentaje de ese marginal que me lo quedo yo, ¿no? Correcto. Podría ser una forma. Totalmente. Es un camino adecuado. Evidentemente, las personas que emprenden no conocen todo y no hay nadie que conozca todo. Y es importante encontrar ayuda. Lo que tú planteas, que son soluciones creativas para encontrar esa ayuda, son definitivamente útiles y aplicables. Sí, es más, mira, incluso hay asociaciones en el extranjero que nosotros alguna vez hemos utilizado de jubilados súper expertos que vienen y no cobran nada. ¿No? Cobran el pasaje, eventualmente, de pronto para la pyme es un poco pesado, pero cuando crezcas un poquito más, averígualo porque viene gente de Estados Unidos, de Canadá, súper expertos, y lo que cobran es el hotel, tienes que pagar el hotel y la comida. Entonces, son soluciones que te pueden ayudar a encontrar muy buena orientación, si es que ya es una pyme que ya está empezando a crecer un poquitín más, ¿no? Pero si no eres tan grande, siempre habrá una posibilidad de que alguien te ayude. ¿Y cuáles pueden ser los errores más comunes que se encuentran en estos equipos de trabajo, en estas empresas, por los cuales no resuelven estos famosos cuellos de botella? La primera es que no se paran a pensar en por qué no pueden conseguir resolver sus temas. O sea, tienes que en algún momento pararte un momento y pensar y decir, ¿por qué no puedo crecer más? ¿Por qué no puedo ganar dinero? ¿Por qué no puedo conseguir más unidades de mi meta? Tienes que hacerlo. Y lo que pasa es que nos metemos todos en el frenesí de nuestra organización y entonces no nos tomamos ese tiempo. Eso es un error. Tienes que en algún momento parar un instante, mirar y decir, ¿qué está pasando? Porque estás metido todo el día en el frenesí, y entonces no identificas esto que el sentido común te dice que tendrías que identificar. O sea, identifica por qué no puedes hacer más dinero, por qué no puedes crecer. Es lo primero que tienes que hacer. Y ese es el principal error. Hay muchas áreas dentro de una empresa. Uh-huh. En todas siempre va a aparecer alguna restricción. Entiendo que esto viene mucho más del lado de fábrica, de producción, el concepto, pero que se aplica a todos por igual. ¿Pero algún área en específico donde esto ocurra más o es difícil? Mira, como te decía, las restricciones son de diferente naturaleza. Son físicas, que tienen que ver con lo que dices, la planta, la manufactura, de finanzas, no tienes dinero. De personal, no tienes un área que contrate adecuadamente personal. Se aplica a todo lado. Porque, ya te digo, es mucho más fácil entender el concepto de una restricción cuando tienes una planta, un equipo que tiene poca capacidad. Es bien facilito. Pero es un poco más difícil entender que tienes una restricción financiera
cuando no puedes conseguir dinero para conseguir materia prima y tienes un pedido o tienes un mercado que atender y no lo puedes atender porque no puedes conseguir dinero. O tienes un mercado que atender y tienes la gente que no está capacitada para hacer el trabajo. Tienes la máquina, pero no sabes, no vas a usar bien, no tienes la gente capacitada. Eso es la reflexión, no es la máquina, es el personal. Por lo tanto, te estoy diciendo que en este caso, rápidamente estoy diciendo que puede ser una máquina, que puede ser un tema financiero, que puede ser un tema de recursos humanos. La reflexión puede estar en cualquier lugar. Y las más peligrosas, ¿sabes cuáles son? Las de la dirección. Cuando no tienes un rumbo. Hoy al norte, mañana al sur, pasado mañana al este, otro día. Eso te mueve todo. Cuando empiezas a mover todo, hay un desgaste de la organización y un desperdicio de recursos que es un error que se comete. Yo creo que uno tiene que fijar un rumbo, perseverar, no suicidarse, porque si hay el rumbo, en el momento te das cuenta que no es el rumbo, bueno, lo vas a tener que corregir. Pero lo que no puedes hacer es de llevarte por modas o por momentos y estar variando el rumbo para adelante y para atrás constantemente, porque eso sí es destructor para tu organización. Claro. Ahora, de hecho, tener un plan es lo ideal, pero hoy por hoy que todo cambia bastante dinámico, tu plan tiene que ser bastante flexible, con el horizonte claro, Claro. pero flexible en el medio, porque las cosas hoy cambian de un día para otro, la tecnología avanza muy rápido y tienes que irte adaptando incluso a los requerimientos de tus clientes, ¿no? Yo me quedo con una dinámica que no sé la frecuencia exacta que puedas recomendar, pero hablemos de, no sé, cada semana, cada 15 días, mínimo una vez al mes, sentarse con tu equipo, resolver estas 3 preguntas de repente, anotarlas, visualizarlas todos como equipo y poder analizar y cuestionarnos cómo lograr superar esa restricción. Correcto. ¿Qué cambiar? ¿Hacia qué cambiar? ¿Y cómo generar el cambio? Tome nota. ¿Qué podemos recomendarle a una empresa que hoy quiere empezar con esto? O sea, hemos hablado de esto último que hemos hablado, ¿no? De sentarte cada cierto tiempo. Perfecto. Pero si quieres ponerlo como desde la base, como tú lo has mencionado antes, desde el plan. Por ejemplo, en mi plan siempre está la mejora continua. O sea, siempre hay un espacio y hay un procedimiento para la mejora continua. De hecho, lo vamos a mejorar ahora con la conversación que hemos tenido. Pero siempre hay ese espacio y sí logramos avanzar. O sea, se hace una lista y felizmente que nosotros sí tenemos hoy una persona que se encarga, digamos, del sistema de gestión, que está pendiente de que esa mejora, que cualquiera de la organización puede aportarla, porque tenemos un canal, digamos, de comunicación, se encarga de presentarla al comité, digamos, respectivo. Ese comité lo analiza, ve si es viable y si no es viable en el momento, la puede descartar, la puede dejar en stand-by o la puede trabajar, ¿no? Pero siempre hay una respuesta, porque es parte de lo que nos ayuda mucho a nosotros es tener un sistema de gestión documentado, ¿no? Y eso hace que todos tengamos que relacionarnos con el sistema de gestión y ayuda mucho. Pero sí creo que estas reuniones que tenemos una vez al mes de repente nos quedan cortas. Yo creo que tenemos que aterrizar esto no solamente del nivel de arriba o mediano, sino ir a todos los niveles de la empresa y que todos tengan este tipo de tiempo en el que puedan proponer o mirar o analizar estas 3 preguntas que comentas, porque en cualquier función se dan. Sí, mira, la verdad es que en la experiencia, yo tengo muchos años de experiencia, especialmente en las plantas, los que me han dado las mejores soluciones han sido los operadores. Si te tomas el tiempo de hablar con ellos, de generarte la confianza para que te digan realmente qué sienten de cómo lo están haciendo y que cómo podrían hacerlo mejor, son geniales, te dan soluciones realmente geniales. O sea, en la vida, yo tengo muchos años metido en los temas de las plantas, y recuerdo con mucho cariño a muchos operarios que me han dado soluciones brillantes, brillantes. Ellos saben cómo se hace y cómo se hace mejor. ¿No los vamos a escuchar? Tenemos que escucharlos. Ellos son los que saben cómo se hace. Ellos son la base de tu negocio. Ellos saben cómo se hace. Ahí está otro tip. No quedarnos en un escritorio, salir, conversar con las personas, que son las que finalmente nos van a dar seguramente el mejor feedback de la mejora continua, ¿no? Eso es decir. Otro tip súper bueno. Y
Y yendo al tema de las pymes y el por qué no crecen, yo me acuerdo que, digamos, cuando empezaba con un negocio, era, eh, si yo crezco, voy a despersonalizar mi servicio, porque no voy a estar yo siempre con todos. Entonces, hasta que encontré la restricción, era, oye, no, yo tengo que crear esta cultura donde las personas entiendan cuál es el, digamos, el propósito, la propuesta, y las compartan, la interioricen y ir delegando y empoderando a las personas para poder ir creciendo. Porque tú tienes dos caminos, o creces o te quedas como estás chiquitito y ahí estás. Es una decisión. Es otra decisión. A mí siempre me han enseñado, me han puesto el chip de que si no creces de alguna forma, vas a ir para abajo tarde o En temprano, algún momento. Sí. ¿no? Todo lo que sube baja, ¿no? Sí, claro. Y es difícil esa empresa que se queda en nicho, que se mantiene así pareja. Es muy difícil, en realidad, pero bueno, todos estos tips creo que van a ayudar mucho a las pequeñas empresas y no encontremos una restricción en el costo, porque hay soluciones, como las hemos conversado, abiertas. Siéntate con personas conocidas o busca en... Pero ¿sabes cuál es la principal restricción? No comprometerte a buscar la restricción. Esa es la principal restricción. O sea, es negarte la opción de mirar qué cosa puedes hacer mejor en tu negocio, buscando una restricción. Si te niegas a eso, es la principal restricción. Date el tiempo, date el tiempo. Para un instante y mira, y mira. Para un instante. Es la famosa pausa, creo que es súper importante esas pausas. George, y para terminar, o ir terminando, tengo dos preguntas importantes que hacerte. La primera es, ¿qué libro nos puedes recomendar? Bueno, esto arranca con un libro que se llama La Meta. ¿Ok? La Meta es el primer libro de Goldratt, que es el creador de esa teoría. Y la meta, en esencia, es la historia de un gerente de planta que está amenazado de cerrar la planta porque es ineficiente su planta. Y él encuentra una forma diferente de hacer las cosas. Para los que no les gusta mucho leer, está puesto en una película. La película no es tan rica como el libro. El libro conceptualmente es mucho más rico, pero te empieza a dar unos derroteros de cómo este hombre que encuentra una manera diferente, asesorado por un gurú, una forma diferente de hacer las cosas, salva su planta. Pero es importante hablar de Goldratt, porque Goldratt es un rompedor de esquemas. O sea, él dice, por ejemplo, ten cuidado con los KPIs, porque hay KPIs que te pueden quebrar la compañía. Si no son los adecuados, si no están orientados al logro de lo que tú quieres efectivamente, y si no estás seguro, ten cuidado con los KPIs. No es que no los uses, es que tengas cuidado. Te digo un ejemplo. Mira, tú agarras y a tu equipo de operaciones le dices, yo quiero rentabilidad, 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 y el equipo va a agarrar rentabilidad, y buscar rentabilidad, rentabilidad. Pero nunca se ocuparon de hacerle un buen servicio, un feedback, una caricia al cliente. Y el cliente se va. Porque cumpliste la especificación del servicio. Pero hay otro que cumple la especificación del servicio, pero además le da la caricia, le entrega información, está con él, lo ayuda, le propone cosas, todo lo demás, y el cliente se te va. Diste un indicador que era un KPI referido básicamente a producción, a rentabilidad, rentabilidad. El tipo se metió en rentabilidad y descuidó una parte importante de los diferentes niveles de calidad que uno tiene que exigir, uno tiene que dar a su cliente. Un mal indicador te está generando un problema. Interesante. Y última pregunta, una frase que nos puedas compartir que te llene. Sí, yo digo, busca qué cambiar, decide a qué cambiar y decide cómo vas a generar ese cambio. Súper. Para esto, paréntesis, a Jorge lo conozco sacando mis cuentas hace un rato, 28 años, que tuve la suerte de tuve la oportunidad de entrenar a un equipo de básquet donde estaba su hija. Las acompañamos durante 2 años junto con Rafael, que estuvo aquí en otro episodio, y tuvimos lindas anécdotas, experiencias, y bueno, ahora me toca estar en su sitio, porque ahora resulta que mis hijas son las que están jugando básquet.
y yo voy a verlas, ¿no? Entonces, es curioso, pero claro, en esa época tú tenías la misma barba que tengo yo ahora, Sí, claro. ¿no? Y bueno, es muy cómico. Tantos años de amistad con Jorge, con su hija, y bueno, el mundo del deporte nos une. Nos hizo conocernos y hemos realmente disfrutado momentos buenos en el deporte, en el arte, porque después yo recuerdo que fui ese director de deportes también y ustedes jugaban en el equipo de la superior. Y yo estaba involucrado con ustedes también y algunas veces he tenido el gusto de disfrutar algunos campeonatos de ustedes también. Sí, sí, muy buenas épocas y bueno, hay mucho más para compartir. Muchas gracias Jorge por el Encantado, encantado, gustazo y encantado. espero que les haya gustado a todos. Nos vemos en el próximo episodio de Café Experto. Muchas gracias.